duodeno, que es la primera porción, la porción fija, que hemos dicho que es esta, ¿no? El duodeno. A partir del ángulo duodeno y yeyunal, donde se une con la parte flotante, ahora vamos a hablar del yeyuno ilion. El yeyuno ilion es este, ¿no? Es la parte más larga del intestino. A los anatómicos antiguos dividían en yeyuno por una parte e ilion por otra parte. Sin embargo, hoy no hay ningún límite entre las dos porciones, ¿no? Tanto anatómicas como fisiológicas, como patológicas, no hay ningún detalle que lo separe. Vale decir, todo el intestino delgado flotante es igual de principio a fin. El yeyuno ilion, así se llama ahora en uno solo, el yeyuno ilion. Bueno, los límites del yeyuno ilion corresponden, como hemos dicho, a la parte del ángulo duodeno yeyunal, que es la parte terminal del duodeno, y su límite inferior corresponde al ángulo iliocecal, acá, ¿no? Donde termina el ilio sobre, desembocando en el ciego. Aquí se ve mejor, en el ciego, ángulo iliocecal. El intestino delgado, como es tan largo, aproximadamente 6 a 8 metros de longitud, algunos autores indican de 5,5 a 9 metros inclusive. Bueno, pero son variantes en cuanto a longitud, no son exactas, matemáticamente exactas. Por eso diremos por término medio 6 metros de longitud, ¿no? Bueno, es 6 metros de longitud. Para estar dentro de la cavidad abdominal tienen que hacer una serie de incurvaciones y alrededor de toda esta masa intestinal se encuentra el marco cólico, colon ascendente, colon transverso, colon descendente y sigmoide. Entre este marco cólico se encuentran las asas intestinales, que vuelvo a repetir, miden 6 metros en promedio. Bueno, en cuanto a su calibre, en su inicio en el ángulo duodeno yeyunal mide de 25 a 30 milímetros de diámetro, ¿no? De diámetro. Y en su parte terminal disminuye prácticamente al 50%, de 15 a 20 milímetros, ¿no? De diámetro. Entonces, se considera como un largo, pero larguísimo embudo, ¿no? Un largo embudo, en realidad de 6 metros, ¿no? Si consideramos así al intestino. Entonces, esta es la característica del intestino delgado, que por esta longitud goza de movimiento, es la parte flotante. Sin embargo, también está fijado la pared abdominal posterior por un ancho ligamento, pero que le permite movimiento libremente a las asas intestinales. Entonces, primero su longitud, luego su movimiento, y la tercera característica importante que tiene el intestino, el yeyuno ilion, es la función que corresponde a la absorción de los alimentos, ¿no? Aquí se va a producir la absorción de los alimentos gracias a sus características de la mucosa que vamos enseguida a indicar, lo cual hace que entonces el intestino delgado y en el yeyuno ilion ya no haya proceso de desdoblamiento de alimentos, o sea, digestivo, sino ya de absorción de los alimentos. Por eso el intestino delgado va a estar muy ricamente irrigado por vasos sanguíneos. Finalmente diremos que el intestino, para estar dentro del marco cólico, entonces tiene que tener una serie de incurvaciones que de una curvatura a otra curvatura ya forman un asa intestinal, ¿no? Un asa intestinal. Estas asas intestinales aparentemente están en forma caprichosa, diremos, distribuidas, pero no están así, ya que tienen una dirección horizontal, como este caso, o vertical, ¿no? Como en este caso, vertical, aquí también vertical, verticales, ¿no? U oblicuos, aquí está, oblicuo, u oblicuos, ¿no? Oblicuos, aquí oblicuo. Bueno, entonces la disposición
son asas horizontales, verticales y oblicuos, ¿no? Y finalmente diremos que las asas intestinales que se forman de un codo a otro codo miden en un término de 30 centímetros el más largo y 20 centímetros el más corto, ¿no? Como este caso. O como este caso, el más corto y aquí está el más largo. De tal manera, lo mismo aquí, hay una asa larga, aquí hay una asa corta, aquí hay otra asa corta, bueno, y así sucesivamente. Entonces, en sus extremos diremos, tenemos 30 centímetros, una asa más grande y la más pequeña unos 20 centímetros. Y, lógicamente, de entre 20 y 30 hay las demás asas intestinales. Bueno, así se ha considerado entonces a la masa intestinal del yeyuno ilion, que como en el duodeno, ¿no? Las capas que le constituyen, es decir, su constitución, su estructura, corresponde a una capa serosa, que es el peritoneo, del cual vamos a hablar enseguida con detalle, la capa más superficial, que es el peritoneo visceral, y luego tenemos la capa muscular, que corresponde igualmente como en el duodeno a la musculatura lisa de fibras longitudinales y fibras circulares. Estas fibras circulares y longitudinales tienen mucha importancia en el yeyuno ilion porque permite el movimiento peristáltico del intestino a fin de que pueda atravesar el alimento en contacto con la mucosa en su recorrido de los 6 metros que hemos señalado. Bueno, también existe la capa submucosa, algunos solo lo mencionan, otros lo toman como una tercera capa. Y finalmente la más importante de las capas es la capa mucosa. En la capa mucosa, igual que en el duodeno, igual que acá, aquí ya se ven las primeras, ¿no? Se encuentran unos repliegues semicirculares o válvulas circulares de algunos autores que llaman las válvulas conniventes, que ya hemos visto en el duodeno y que continúa esto y se hace mucho más en cantidad en el yeyuno ilion. Las válvulas conniventes o de Kierkegaard que hemos dicho, ¿no? Estas válvulas conniventes aumentan la superficie de la mucosa del yeyuno ilion, por un lado. Ahora, en toda la superficie de la mucosa intestinal encontramos unas finas vellosidades, las vellosidades intestinales, que lo van a estudiar ustedes en la histología seguramente, ¿no? Las vellosidades intestinales. Estas vellosidades intestinales le dan un carácter afelpado a la superficie del intestino, ¿no? Estas vellosidades intestinales sirven para la absorción de los alimentos. Como pueden observar, en el duodeno no hemos hablado de las vellosidades intestinales, pero sí aquí en el yeyuno ilion ya empezamos a hablar de las vellosidades intestinales porque estas son las que van a absorber el alimento, el kilo que se ha formado, ¿no? El alimento. Bueno, pero también encontramos en la mucosa glándulas intestinales, las glándulas intestinales de Lieberkühn, que se llaman las glándulas intestinales de Lieberkühn. Estas glándulas intestinales favorecen la humedad y la secreción interna del intestino delgado. Bueno, así se han constituido entonces las 4 capas también del intestino delgado. Para algunos autores solamente 3, que son la serosa, muscular y mucosa. La submucosa para algunos autores no corresponde. La submucosa está entre la mucosa y la muscular. Es un tejido laxo que permite el desplazamiento entre ambas capas. Bueno, hemos hablado de que el intestino delgado está casi libremente dentro de la cavidad abdominal. Como pueden ver aquí se han declinado todas las asas intestinales, pero no había sido tan así, ya que el intestino delgado, el yeyuno ilion, desde el ángulo duodeno yeyunal hasta el ángulo iliocecal, está unido por una ancha hoja
que corresponde al peritoneo, ¿no? Que va a cubrir al intestino, enseguida vamos a describir, y se llama el mesenterio. El mesenterio, ¿no? Que se llama también la membrana nutricia del intestino delgado, debido a que aloja a los vasos sanguíneos precisamente. Vamos a describirles también aquello. Bueno, el mesenterio es una ancha hoja de unos 15 a 18 centímetros de anchura en su parte media, mientras que en sus extremos es prácticamente cero, ¿no? Este es el mesenterio, que presenta para su estudio una raíz que se está de inserción en la pared abdominal posterior, enseguida decimos, una inserción intestinal, ¿no? Que estamos viendo acá, y dos caras, una cara lateral derecha y una lateral izquierda, por la disposición que tiene de la siguiente manera. Vamos a ver entonces que el peritoneo visceral del lado derecho, ¿no? Se encuentra hasta aquí, y del lado izquierdo es lo propio, y se forman dos hojas que se van a dosar desde el ángulo duodeno y ayunal al ángulo iliocecal, ¿no? Y esas dos hojas forman, adosándose ambas, forman el mesenterio, que se dirige hasta el yeyuno ilium. El yeyuno ilium va a insertar en su borde de inserción del mesenterio, ¿no? El borde de inserción del mesenterio. Y, lógicamente, hay una diferencia entre la raíz en la inserción abdominal, en la pared del abdomen, y su inserción intestinal, ¿no? La inserción en la raíz mide aproximadamente 15 a 17 centímetros, mientras que su inserción a nivel del intestino, ¿cuánto será? ¿Cuánto va a ser? Exactamente, va a ser la misma longitud del yeyuno ilium, vale decir 6 metros, ¿no? O 9 metros, si quiere ser más largo, pero en promedio hemos dicho que vamos a considerar 6 metros, 6 metros al intestino. Por tanto, habrá pues un borde adherente al intestino del mesenterio en 6 metros. Bueno, hablemos ahora de la raíz. ¿Cómo aparece la raíz? La raíz del mesenterio se inicia a nivel del ángulo duodeno y ayunal. El ángulo duodeno y ayunal, ¿dónde se encuentra? La pregunta es esa. Se encuentra a la altura del lado izquierdo de la segunda vértebra lumbar, donde, ¿qué se ha formado ahí? Acordémonos, se formó el ligamento de Treitz o la fascia de Treitz de algunos autores, ¿no? Bueno, desde ahí, entonces, la raíz, estando en el lado izquierdo de la segunda vértebra lumbar, se dirige horizontalmente, es la porción superior, horizontalmente hacia la parte anterior de esta segunda vértebra lumbar, situándose en la cara anterior del cuerpo de la segunda vértebra lumbar, ¿no? Allí desciende, es la porción media, ¿no? De la raíz del mesenterio, desciende verticalmente por delante de la segunda, tercera, cuarta vértebras lumbares, ¿no? Quedando la arteria aorta prácticamente en el lado izquierdo de la inserción del mesenterio. Llega a la quinta vértebra lumbar y cambia de dirección, de vertical como era, ahora se hace oblicua hacia abajo y a la derecha, ¿no? Desde la quinta vértebra lumbar, que está en el lado derecho ya, hacia la fosa ilíaca derecha hasta la articulación sacroiliaca del lado derecho. Ahí termina a nivel del ángulo iliocecal, ¿no? Ahí termina la inserción entonces. Una primera porción superior, una segunda porción media, una porción inferior. Y sus extremos, superior e inferior de inserción. El superior a la altura del ángulo duodeno y ayunal y el ligamento de Treitz. El inferior, aquí, el mesenterio se va a continuar con la serosa peritoneal que cubre al ciego y al colon ascendente.
para formar el mesocolon, el mesociego, el mesocolon ascendente, si acaso así amerita en su composición. Pero eso vamos a analizar en el intestino grueso. Bueno, de esta raíz que hemos señalado, entonces el mesenterio se dirige hasta el intestino y se adhiere por su borde adherente o de inserción del intestino delgado. El intestino delgado, entonces, va a tener para este efecto dos bordes. Un borde adherente que recibe al mesenterio y un borde libre redondeado, ¿no? Un borde libre redondeado. Dos caras laterales, según la disposición, estará en relación con las asas intestinales vecinas. Bueno, ese es el mesenterio, que unido al intestino forman la masa intestinal dentro de la cavidad abdominal y sus relaciones por delante corresponden pues al delantal epiploico, ¿no? O sea, al epiplon gastrocólico, que va a formar la transcavidad de los epiplones que nosotros ya hemos empezado a señalar. Entonces, la masa intestinal está separada de la pared abdominal, ¿no? Por el delantal epiploico y la transcavidad de los epiplones. Bueno, jóvenes, esa parte corresponde a las relaciones. Ahora bien, el yeyuno ilio, hemos dicho, tiene una gran vascularización debido a su función que cumple, que es la absorción de los alimentos. Por eso el mesenterio, que es esta hoja ancha, ¿no? Hemos dicho, es también la membrana nutricia del intestino delgado. Y para ello vamos a hablar de su irrigación. La irrigación corresponde a esta arteria, la arteria mesentérica superior o mayor, ¿no? La arteria mesentérica superior, porque hay otra inferior. Bueno, esta arteria mesentérica superior, como ven, se encuentra en la raíz del mesenterio. Pero vamos a ir desde su origen. Se origina como llama colateral de la aorta, debajo del tronco celíaco. Este es el tronco celíaco, a unos 2 centímetros por debajo del tronco celíaco y detrás de la cabeza del páncreas. Es en realidad retropancreática el origen de la arteria mesentérica, ¿no? Allí la arteria mesentérica se encuentra en su lado derecho la vena mesentérica superior. En su lado anterior o por delante lo cruza el tronco espleno-mesentérico, que está formado por la vena mesentérica inferior, ¿no? O menor, que está en el lado izquierdo, y la vena esplénica que viene desde el vaso. Estas venas están por delante de la arteria, la mesentérica superior en el lado derecho. Pero por detrás, como están viendo ustedes acá, está dirigiéndose la vena renal del lado izquierdo, principalmente la vena renal izquierda, porque la vena cava está en el lado derecho, ¿no? Entonces la vena renal izquierda es más larga. Y esta se encuentra detrás de la arteria mesentérica superior. Una vez que se ha originado así y relacionado con todos estos vasos sanguíneos importantes, la arteria se dirige hacia el borde superior del duodeno o de la tercera y cuarta porción del duodeno y debajo del páncreas o el borde inferior del páncreas. Y ahí se hace preduodenal, vale decir, se dirige por delante del duodeno y ya el duodeno ha quedado atrás, donde divide la tercera porción de la cuarta porción del duodeno, ¿no? Y el duodeno y la aorta han quedado mucho más atrás. Y la arteria mesentérica se ha dirigido por delante. E inmediatamente después debajo del duodeno, la arteria va a ingresar a la raíz verticalmente en su porción medial que tiene el mesenterio en su inserción. Y igual que en su parte inferior del mesenterio, también la arteria se va a dirigir hacia el ángulo iliocecal, haciendo una curvatura hacia el lado derecho, ¿no? A medida que va descendiendo, la arteria mesentérica superior va disminuyendo de calibre porque se empieza a distribuir en sus diversas ramas colaterales. Bueno,
la arteria mesentérica superior va a alcanzar hacia el ángulo iliocecal, donde termina en dos ramas. La arteria ileal derecha, que se une a la arteria ilioceco apendículo cólica, que es la última rama de la cólica derecha inferior. Esta es la arteria cólica derecha inferior y se une para formar esta arteria que se llama la arteria ilioceco apendículo cólica. Se llama así porque va a dar las arterias iliares para la parte terminal del ilio, las arterias cólicas para el colon, la parte inicial del colon ascendente, las arterias cecales para el ciego y la arteria apendicular que está aquí. Por eso se llama ilio seco apendículo cólico, ilio seco apendículo cólico, ¿no? Y de esa manera, entonces, la arteria mesentérica superior, al anastomosarse con la rama inferior de la cólica derecha, entonces va a formar la arteria ilioceco apendículo cólica. Bueno, en este trayecto descendente que hemos visto de la arteria mesentérica, emite sus ramas colaterales que estamos viendo aquí. Tiene una significación especial. Hay arterias iyunales hacia arriba y arterias ileales hacia abajo. Las iyunales son más largas y menos numerosas. Las iyunales son mucho más numerosas, pero más cortas. Estos son vasos rectos que nacen del lado izquierdo de la mesentérica, las venas iyunales y las venas ileales. Pero en su lado derecho nacen otras ramas, las arterias cólicas superior, media e inferior, que se dirigen al colon. Del lado derecho, al colon ascendente, al ángulo derecho del colon y a la mitad derecha del colon transverso. Eso vamos a volver a repetir en colon. Finalmente, otras ramas colaterales que tiene la arteria mesentérica que hemos mencionado en el duodeno son las arterias pancreático-duodenales inferiores, izquierdas, ¿no? Anterior y posterior, que hemos dicho para formar los arcos. Aquí están, son la pancreático-duodenal, que va a formar los arcos pancreático-duodenales que hemos hablado. De esa manera, y volviendo a la irrigación del intestino delgado, las arterias iyunales y las arterias ileales, que primero son rectos, de un trayecto van a unirse por arcos, ¿no? Una rama descendente con una rama ascendente del vaso inferior, y así forman los arcos. Arcos de primero, arcos de segundo, de tercero y hasta de cuarto orden, ¿no? A medida que se van acercando al intestino delgado, estos arcos de primero y segundo, fundamentalmente, y tercero y cuarto en algunos casos, como en este caso, ¿no? Estamos viendo un arco de tercer grado y aquí el cuarto inclusive, determinan el origen de vasos rectos. Estos son los vasos rectos que se dirigen al borde adherente del mesenterio. Llegan ahí al intestino delgado y se dividen en dos ramas, una que va por delante y otra que va por detrás del asa intestinal correspondiente, rodeándolo prácticamente a las asas intestinales para formar un círculo periintestinal, ¿no? O sea, alrededor del intestino. Y eso sucede desde el ángulo duodenal al ángulo iliocecal, ¿no? Donde terminan las arterias ileales, como estamos señalando. Y esa es la forma como se irriga entonces el intestino. Por eso el mesenterio se convierte en la membrana nutricia. Por esta misma membrana nutricia también camina las venas iyunales y las venas ileales, que son grupo superior e inferior, ¿no? Y van a formar la vena mesaraica mayor, que le acompaña a la arteria en su lado derecho. Va a estar acá, aquí está cortado, pero vamos a ver enseguida. Y aquí está la vena mesaraica mayor o mesentérica superior, que recibe a las venas iyunales y a las venas ileales. Estas venas iyunales e ileales nacen de la capa submucosa y muscular del intestino delgado, y de ahí las venas se van a ir primero en venas rectas, pequeños vasos rectos, luego se van a formar los arcos. Estos arcos a su vez van a terminar formando en el lado izquierdo a la vena mesentérica
superior, y en el lado derecho veamos a las venas cólicas, cólica superior, cólica media y cólica inferior. Y aquí está la vena ilioceco apendículo cólica que hemos visto también, desde el apéndice, desde el ciego, desde el colon, desde el del yeyuno. Y todas estas venas se van a ir reuniendo para ascender, y al tiempo de ascender se va engrosando cada vez a medida que va recibiendo las venas, ¿no? En su porción mesentérica, ¿no? En la raíz del mesenterio. Al llegar hacia la parte superior, ¿no? Pasa por debajo del mesocolon transverso y del colon transverso que lo cubre, y delante del duodeno, es la porción preduodenal también, igual que la arteria. Luego se profundiza a la parte por la borde inferior de la cabeza del páncreas y se sitúa detrás de la cabeza del páncreas, ¿no? Es retropancreático en esta parte. Aquí recibe a un tronco común que viene de la vena esplénica y de la vena mesalaica menor, es esta, o mesentérica inferior. Es el tronco espleno mesentérico, porque está formado por dos venas. Es un pequeño tronco que finalmente, pasando por delante de la vena, de la arteria mesentérica superior, termina uniéndose a la vena mesentérica superior y forman la vena porta. La vena porta van a ser detrás de la cabeza del páncreas, ¿no? Y de ahí la vena porta va a dirigirse al hígado. Bueno, y de esa manera hemos visto el recorrido que tiene entonces la sangre venosa. Como ven, la sangre venosa ha ido al hígado. En fin, porque las venas ileales y yeyunales y de todo el intestino, de todo el sistema digestivo, en realidad, ¿no? Son las que van a recoger el alimento en el intestino delgado, en el yeyuno hilo, en la absorción de los alimentos. Y la sangre venosa va a constituir en el vehículo por el cual esos alimentos han de ser conducidos al hígado. Y en el hígado se va a almacenar y se va a transformar ese alimento según las necesidades y funciones hepáticas que les vamos a nombrar cuando estemos hablando del hígado precisamente. Por eso es que la sangre venosa no va a la vena cava, va directamente a la vena porta y de la vena porta al hígado, ¿no? Y es lo que ocurre. Bueno, ¿qué pasa con los nódulos linfáticos? Los nódulos linfáticos es abundante también en el intestino. Hay nódulos linfáticos yuxtaintestinales, vale decir, a nivel del borde adherente del intestino, numerosos nódulos y ganglios intestinales, ganglios del sistema linfático, que se dirigen estos por vasos hasta la parte media del mesenterio, donde vuelven a formar otros ganglios, de otra vez otros vasos y terminan en la raíz del mesenterio. A nivel de la raíz del mesenterio, acompañan a los vasos sanguíneos a la vena mesentérica superior, especialmente las venas, los linfáticos yeyunales y los linfáticos ileales, ¿no? Son dos grupos. Y los linfáticos del colon, del lado derecho, todos esos se dirigen hacia arriba, detrás de la cabeza del páncreas, van a desembocar en la cisterna de Beckett, que nosotros hemos visto, ¿no es cierto? La cisterna de Beckett, que es el vaso colector del gran vaso del conducto torácico. Bueno, entonces de esa manera se comportan también los linfáticos. En cuanto a la inervación está formado por el sistema simpático y por el sistema parasimpático. Ya hemos dicho, a nivel de la pared abdominal posterior, a nivel del tronco celíaco, alrededor del tronco celíaco, se forman los ganglios semilunares, los ganglios abdominales, y todo en su conjunto se llama el plexo solar o plexo celíaco, ¿no? Este plexo celíaco está constituido por fibras simpáticas y por fibras parasimpáticas originados del neumogástrico. Estas fibras, ¿no? del plexo solar
van a dirigirse hacia el intestino, como hemos hecho al duodeno o al estómago, también van a dirigirse a través de la arteria mesentérica, formando un plexo prearterial que estamos viendo aquí por delante y le acompañan hasta el ángulo iliocecal, y un plexo posterior también a la arteria retroarterial. Y de ahí entonces acompañan en la distribución de las arterias hasta el ilion también, donde va a inervar por el plexo de Auerbach intramuscular y por el plexo de Meissner submucosa, donde estos determinan el plexo de Auerbach el movimiento muscular, ¿no? Parasimpático y simpático. El peristaltismo va a estimular la contracción del músculo para que se produzca el peristaltismo. En tanto que el plexo de de Meissner son las terminaciones sensitivas del dolor principalmente intestinal que se provoca. Bueno, con eso hemos visto lo que corresponde al intestino delgado, ¿no? En su porción flotante. Y ya hemos llegado aquí a desembocar en el ángulo iliocecal. La próxima clase nos vamos a dedicar al ciego, es el inicio del colon, el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente correspondiente, aquí está el colon transverso, el colon descendente y el colon sigmoide, que ya es el intestino delgado, o digo, el intestino grueso. En su inicio, el ciego tiene una parte descendente, atrófica, que se llama el apéndice. También vamos a hablar del apéndice, muy frecuente por su patología. Bien, jóvenes, con eso hemos concluido la clase de hoy, ¿no? Entonces, el día viernes hablaremos del ciego y del apéndice en su parte inicial y el colon ascendente, o sea, el colon derecho. Se divide en colon derecho y colon izquierdo. Pero bueno, eso vamos a explicar el día viernes. Bueno, hasta luego, jóvenes. Con esto ha concluido nuestra clase. Hasta luego, doctor. Hasta luego, hasta el viernes. Luego.